Hola, hola, ¿qué tal, amigo? A la final me conecto por aquí, por Instagram. Estaremos hoy conversando con el doctor Jan Lucas, que él está en Reino Unido y que nos va a aportar muchísima información en relación a cómo hacer el proceso de homologación, cómo ha sido su experiencia y nuestra intención también era hacerlo por ambos sitios, ¿no? Por YouTube y por acá, pero por YouTube es un poco complicado y a la final lo hemos dejado y voy a hacer la invitación a nuestro compañero para que, un segundo que le invito. Ok. Muchísimas gracias a todos por estar. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. Total, que nos has intentado y nos queríamos conectar por YouTube, pero no es muy intuitivo YouTube. No, Una vez hice un live en directo, pero yo sola, pero no, así de entrevista no. Igual tendrá su clic, su botoncito por allí, no lo sabemos. lo más seguro. ¿Qué tal? Pues mire, les presento al doctor Gianluca. Él está en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, cuéntanos tu experiencia. Tú eres de Honduras, ¿no? Sí, entonces, bueno, como les decía, soy de Honduras. Vine a Reino Unido hace aproximadamente 3 años, aproximadamente ya. Ah, muy bien. Y vine a hacer mi residencia de medicina interna y de cardiología. Ese es el plan. Ok. Me vine después de graduarme, solo me gradué y ya tomé un avión y me vine. Empecé a hacer el proceso. Empecé trabajando en Londres por unos meses y de ahí comencé mi residencia en medicina interna y ahora estoy en Manchester. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la adaptación, la integración, tu experiencia en general, en el hospital, con la gente? Pues empecemos por partes. ¿Cómo Ok. llegamos a Reino Unido? Lo primero que tienen que hacer es una serie de exámenes que van a depender bastante de su contexto y su experiencia clínica. Por ejemplo, si son médicos generales que hacen el salto de una vez graduados a entrar al sistema de Reino Unido, van a hacer Ujú. algo que se llaman PLABs. Son dos exámenes, un primer examen de medicina teórico, escrito, selección única, y un segundo examen de medicina que es práctico, que son simulaciones. Son aproximadamente 18 simulaciones. Durante COVID la disminuyeron el número, pero eso se va a normalizar. Donde usted ve pacientes y habla con los pacientes, hace algunos procedimientos sencillos que están para el nivel de un médico general. Ujú. Y además de esto, hace un examen de inglés, que puede ser el IELTS académico o el OET, que lo pueden hacer en casa, incluso en línea. Eh, con estos exámenes se obtiene una licencia con el GMC, que es el General Medical Council, que es como el colegio médico de acá. Y de ahí usted puede aplicar a trabajos y ejercer, o aplicar a una residencia y ejercer. Si usted tiene una especialidad, lo que hace mucha gente es que hace los exámenes del Royal College respectivos a esa especialidad. Por ejemplo, si usted es médico internista, usted hace los exámenes del Royal College of Physicians, que son tres exámenes, dos teóricos y uno es práctico, que es como una mini pseudoterna con pacientes reales, simulados también, donde usted va a examinarlos y proponer un diagnóstico, manejo y seguimiento. Con estos exámenes, misma historia, obtiene la licencia para el GMC. También se puede hacer, se han hecho los steps en Estados Unidos, pero hay un criterio específico que el GMC pide, unas fechas, un periodo de tiempo que te cuentan los exámenes. Esa es otra vía. Y la cuarta es si usted ha hecho algún posgrado que es reconocido por Reino Unido y es equivalente a alguien que está aquí en Reino Unido ejerciendo. Pero esos son contados, solo hay como en Australia y uno que otro ahí en Europa, pero son contados. Normalmente casi todo el mundo se viene por la vía del plan. Una vez que usted tiene su licencia, usted tiene dos opciones. Aplica las residencias, que son en noviembre normalmente, abre la convocatoria, o aplica a trabajos. Ahora, cuando aplicas a trabajos, le vamos a llamar non-training jobs, o sea, es un trabajo donde usted trabaja, para la redundancia, como residente en una especialidad, pero usted no avanza. Puede avanzar,
pero no está dentro de un programa académico como tal. Similar a lo que sucede en Alemania, donde usted va a un hospital de manera local y usted dice, bueno, yo quiero ser internista, y de a poco va avanzando, pero no existe un programa como tal nacional que está velando o está como vigilando que usted va avanzando. Existe esa vía siempre en Reino Unido, pero también está la vía del training ya por la residencia como tal, donde usted entra a un R1, 11 R2, R3 cada año, hay evaluaciones periódicas, hay un portafolio, tiene un supervisor clínico académico, etcétera, y todos los beneficios que trae ser un residente como tal, de la especialidad. Eh, por ambas vías se puede llegar a ser subespecialista o consultant, pero la más organizada siempre es por el programa nacional, que es un programa nacional, es una convocatoria nacional, y usted puede aplicar a todas las especialidades que quiera, cuantas veces quiera, no cobran por el proceso, entonces es gratis, es en línea, y en algunas hacen un examen que se llama Multi-Specialty Recruitment Assessment. Es un examen similar al PLAB 1, que es conocimiento médico, pero también hay preguntas éticas, pero ese también es gratis, forma parte del proceso, o sea, no tiene que gastar nada en eso. Y las entrevistas normalmente son en línea, especialmente post pandemia han sido así, pero si son en persona, le dan un reembolso a usted por haber gastado en ir a la entrevista, si es física. Ahora, si usted aplica los non-training jobs, lo hace a través de una plataforma igual en línea, y lo puede hacer de cualquier parte del mundo. O sea que usted puede hacer sus exámenes, venir, hacer los exámenes, tiene su licencia, se regresa a su país y empieza a aplicar desde su país y espera una oferta de entrevista. Va a la entrevista normalmente, casi un 99% de los casos, es en línea, o sea que la pueden hacer desde Honduras o desde cualquier país de Latinoamérica o del mundo. Y igual es una entrevista donde les ponen un caso clínico para ver su habilidad clínica, un poco de su CV, etcétera. Y después de eso le dan una oferta de trabajo. En ambos casos, al ser internacional o IMG, con esa oferta de trabajo, usted puede aplicar una visa de trabajo. Y esa visa del tiempo va a depender pues, del tiempo de contratación, sí, o del tiempo de la residencia. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a trabajar en Reino Unido, trabajaba en Londres en un non-training job durante 10 meses, y esa visa fue de un año. Mientras que la visa que saqué para mi residencia fue de 3 años, porque eso dura medicina interna 3 años. Y una vez que pues continúe ya sea con cardiología, son 5 años, entonces la visa es de 5 años. 5 años es lo que tenés que tener para que te den tu tiempo de ya residencia permanente en Reino Unido. Entonces, más o menos así es el proceso inicial, para darles una idea. Y en relación a lo que es el proceso de homologación, me comentaste que hacían ¿no? estas dos pruebas, ¿no? Em, pero esto se puede hacer a distancia, o sea, estas pruebas se pueden o tienen que ir allí presencial. El de inglés lo puedes hacer en casa, el OIT especialmente. El Ajá, PLAB 1 lo hacen en varios países del mundo. ah, ok, El PLAB 2 solo lo hacen en Manchester. Por aquí ah, tienen ok. las instalaciones. De ahí, papeles, homologación como tal no existe. En realidad solo es una evaluación. Das tu evidencia de que sos médico, que no tenés demandas por mala praxis en tu país, que hiciste un internado que cumple con los requisitos establecidos por el GMC para darte una licencia completa. En muchos de Ujú, nuestros países dan una licencia provisional cuando sos como médico rural o médico en servicio social. Entonces ujú, aquí es similar, que se los dan a los internos que están en un foundation program que dura 2 años, y en el ujú, segundo año les dan una licencia full. Para nosotros obtener esta licencia full tenemos que tener un internado que haya durado mínimo 12 meses, con 3 meses en medicina interna y 3 meses en cirugía. Ese es el mínimo estándar. El GMC te da una guía de qué otros patrones puedes aceptar o cómo puedes soportar evidencia para decir que lo has hecho. Eh, pero una constancia de eso y constancias de trabajo o formularios de constancia de trabajo que te van a dar ellos para que los llenes y que te los firme selle tu empleador. Y eso es todo. Una vez que haces todo ese proceso de los exámenes, te piden los papeles, los subís en línea. Antes se hacía en físico, pero post pandemia todo ha sido en línea. O sea que no tienes que ni siquiera ir al GMC en físico. De hecho, ujú. el único momento que vas al colegio médico en físico es cuando haces el PLAB 2. Si te toca en Manchester, en una de las dos sedes que hay en Manchester, donde está el GMC.
hacer el DMC, pero de lo contrario, no irías a todos en línea. Así que es el proceso como de homologación y es Ok. bien rápido. Una vez que tú haces tus exámenes y mandas toda la evidencia, puede tardar desde una semana a un mes, pero es rapidito, rapidito. Vale. Y las pruebas más o menos, estos exámenes, ¿cuántas oportunidades hay para presentarlas al año? Bueno, el de inglés hay cualquier cantidad, porque como son proveedores privados, el IELTS y el OET, eh, para el PLAB 1 lo haces 4 veces al año normalmente, que se hace en febrero, en mayo, si no me equivoco, como en julio, septiembre, pero son como 4 veces. El Ok. PLAB 2 se hace todo el año con excepción de los días de feriado, pero normalmente todas las semanas hay PLAB 2. Por eso el tiempo de espera es mayor para el PLAB 1 que para el PLAB 2. Del 2024 en adelante, como a mediados, va a haber un cambio de los PLABs al UKMLA, parecido al USMLE, pero no va a cambiar absolutamente nada del contenido de los exámenes. Lo que va a cambiar es que ahora los nacionales, o sea, los graduados de Reino Unido también van a tener que hacer ese examen, mientras que antes solo era para los IMGs internacionales. Pero va a ser lo mismo, mismo contenido, mismos costos, mismo formato, lo mismo, solo el nombre va a cambiar. Y que el PLAP 1 lo van a empezar a hacer en computadora. Y eso puede significar que lo van a empezar a hacer en línea a distancia. Ah, Es mira. posible, es posible. Ok, ok. Em, Cuando tienes bueno, para hacer estos exámenes, ¿tú recomiendas alguna academia o algún programa de formación o hacen algún tipo de simulacro? Sí, para el OET, el IELTS, hay como cursos, hay materiales disponibles, al igual que cualquier examen de inglés. Para el PLAB 1 hay bancos de preguntas. Y al igual que para los STEPS de Estados Unidos, te preparas con los bancos de preguntas. El nivel del contenido del PLAB 1 no es igual al del USMLE. El de USMLE está más arriba que el del PLAB, porque el PLAB está diseñado para el nivel de médicos en su segundo año de Foundation Program. Es decir, ellos hacen 5 años de licenciatura en medicina y hacen 2 de Foundation. Y después entran al R1, en teoría. Entonces están en su segundo año. Es como para en Latinoamérica como un médico en servicio social o rural o comunitario, que le dicen que es postinternado. Eh, ese contenido está para ese nivel. El nivel de los steps lo vemos ya después en los exámenes de los colleges, cuando ya haces un examen para un Royal College, y ese sí es más arriba. Pero el PLAB es así. Y te preparas con plataformas, está Plavable, PlabGems, Past Medicine, Past, hay un montón, hay cualquier cantidad. Ok. Plavable es la más recomendada, es la más utilizada, y lo único que tienes que hacer es sentarte a hacer preguntas. Eso es todo. No tenés que ponerte a leer libros completos porque el examen está diseñado para identificar las respuestas de esa manera, entre más prácticas, porque son casos clínicos, todos son casos clínicos. No son Ok. preguntas como defina tal cosa, no, son casos clínicos. Un paciente tal cosa, diagnóstico, manejo, tratamiento, etcétera. El PLAB 2 es un poquito más complejo porque son simulaciones. Y si en tu país tu escuela de medicina no tiene simuladores, lo vas a encontrar un poquito desafiante. Pero hay academias también, en lo personal, y esta es una opinión muy mía, las academias no son muy buenas. Y no son buenas porque la mayoría de personas que han creado estas academias son IMGs que vinieron, pasaron el examen, empezaron como a dar clases, después abrieron una academia, pero no tienen formación en pedagogía, no siguen los métodos o la cultura inglesa para enseñar de educación médica. Entonces, es como ir a una academia que está en Reino Unido, pero que es de Nigeria o que es Mm, de la India. Entonces tienen como esos principios, esos modos de enseñar que a veces no son los mejores. La ventaja de las academias es que tienen simulaciones. O sea, simulaciones en el sentido de tienen un poco de equipo, hacen simulacros de examen, entonces te da esa ventaja. Pero el PLAB 2 se pasa con tu conocimiento del PLAB 1 y con la práctica que hagas con colegas. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, los fines de semana? Yo me reúno con un grupo de unas 6, de 10 personas y practicamos estaciones. Eso hacemos. Yo les doy retroalimentación y eso es lo que te hace pasar el examen. Practicar las estaciones y recibir retroalimentación para ir mejorando y al momento de ir al examen hacerlo en el tiempo que corresponde y no tener problemas. Y así es como lo pasas.
Ok, ok, pues muy bien. Toda esa información es súper útil para los que estén interesados en ir allí. Eh, este proceso que comentas lo debe hacer independientemente del país donde vengas. Es decir, ellos, allí en Reino Unido hay algún tipo de convenio, por ejemplo, con médicos que vengan de España o que vengan de otro país de la Unión Europea. Ahora mismo no hay ningún tipo No. de convenio. O sea, todos tienen que hacer este mismo proceso, así vengan de Latinoamérica o de otro país de la Unión Europea. Previo a Brexit, los Ujú. europeos podían conseguir la licencia directamente sin necesidad de hacer los PLAB. Pero post-Brexit, todos, absolutamente todos, excepto los nacionales, tienen que pasar por ese proceso. Del 2024 en adelante, todos, sin excepción, incluidos los nacionales, van a pasar por ese proceso. Vale, vale, vale. Voy a hacerte una pregunta que habían hecho por acá. Vale. Si hay médico homologado en España, alguna especialidad en España, ¿cómo puedo ir a a Reino Unido con esa especialidad de España? O sea, si ha hecho la especialidad, ha homologado, o sea, es de Latinoamérica, ha homologado en España, ha hecho la especialidad, para ir a Reino Unido tendría que hacer todos estos pasos, ¿no? Si Sí, ya tiene la especialidad. con excepción, sí, la especialidad que hizo es reconocida por Reino Unido como homóloga a una especialidad hecha acá. Para esa información se van al GMC, General Medical Council, y buscan posgrados aceptados o aceptados como equivalentes en Reino Unido, y ahí le va a dar una lista como solo son como unos 10 o 15, y la Ah, mayoría bueno. son de Australia, Nueva Zelanda, son como las colonias de Reino Unido, porque tienen el mismo sistema de formación. Hay unas de Ah, ok. Canadá, pero Estados Unidos no está. Toda Ujú. Europa no está. Hay una especialidad de España que creo que es anestesia que está, pero no lo Ah, recuerdo. Pero de vale. ahí el resto no está. Entonces tiene que hacer ya sea la vía PLAB o la vía del college correspondiente a su especialidad. Ujú. La ventaja entre uno y el otro es que el PLAB es más fácil, es más barato y son menos exámenes. El college son más difíciles, son más caros, le dan prioridad a los nacionales en cuanto a los cupos, porque ellos están en training, obviamente, Mm. y casi siempre toca venirlos a hacer acá, con algunas Vale, excepciones. Entonces son desventajas y tarda más tiempo, pero ahí creo que es cada quien lo que considere. vale. En relación a temas de remuneración, salario, cuando obtienes esta primera licencia que me comentaste, que el médico puede trabajar como interno en el hospital, en un servicio, ¿no? Em, Más o menos, ¿cuánto puede ganar? O sea, más o menos una media de remuneración. Y una vez que te dan tu licencia, Ujú, vos, si te dan una licencia full, o sea que hiciste un internado en tu casa, vas a ujú. entrar a un nivel de R1. Ok, Y van a ver en línea que dicen ST1, CT1, IMT1, SHO, Clinical Fellow, Junior Clinical Fellow, todo es lo mismo, R1, R2, ese es el nivel en el que te encuentras. ok. Un residente de primer y segundo año gana lo mismo, gana aproximadamente después de taxes, después de pensión y después Ujú, de National Insurance, que es tu seguro médico nacional, ujú. eh, aproximadamente 2.900 libras. Ese es tu take home money. Y con ese Ok. dinero, dependiendo de tu estilo de vida, que te gusta Gucci Prada, probablemente no te ajuste. Pero si vivís normal, un apartamento de una habitación, salís a comer seguido, te puedes tal vez gastar un 60% de tu salario en eso. Si sos vos solo, si tienes Claro. una pareja o tenés hijos, ya los costos aumentan. Mm. Especialmente si tenés hijos, porque si tenés que dejarlos con niñera, las niñeras son muy caras. Son muy caras. Pero algunos hospitales, Guarderías. sí, las guarderías, pero algunos hospitales tienen guarderías on-site. Entonces, Ok. muchas personas dejan a sus hijos ahí y pues, los dejan y se van a trabajar y regresan y el costo es bien módico. También puedes llegar a acuerdos con tu hospital para entrar a cierta hora. Por ejemplo, tienes que dejar a los niños a la escuela y los vas a dejar a las 8 y tú vas a entrar a las 8, entrar a las 9, pero te vas a las 5, por ejemplo, para Ah, que bueno. nivel. El salario va aumentando
después cada 2 años aproximadamente. Entonces, por ejemplo, de R3, R4, R5 a R6, venir ganando como unos 3.600 post todo lo que te dije de taxes. Y Ok, ya para arriba, ponerle ya casi los 4.000 libras. Ya como sub, esto ya varía de especialidad a especialidad, pero poder llegar a ganar desde 90.000 libras al año hasta 250.000 libras al año. mm. Entonces, ahí va a depender de muchas cosas. Esto bruto, cuando son sus especialistas ya. En bruto, ponele ya post taxes andan ganando algunos 6.000, 5.500, 6.000 hasta más al Ok, mes. Y ok. si tiene algún grado de privada, que no es muy Ujú, común porque la mayoría de gente vive muy bien con el salario de la NHS, ujú. incluso más. Ok, ok. Em, Esto que me comentaste del R1, ¿no? R2, que más o menos serían unos 2.900 libras, ¿no? Una vez ya han descontado todo lo obligatorio, ¿no? Esto es de base, sin guardias. No, esto es con guardias. Con Ah, con guardias. guardias, ok, ok. Más Ujú. o menos para calcular eso, o sea, para decir más o menos ese monto, ¿cuántas guardias, o por lo menos, o qué tantas guardias son exigidas por año de residencia? Por, Porque nosotros, por lo menos en España, yo recuerdo que a mí por cada año me exigían una cantidad de horas que debía hacer en atención primaria y en el hospital. Ujú. Entonces, más o menos allá. Para darte una idea, el salario va a variar un poco en base a si haces más horas extras, o más horas fuera del social hours, que es entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, de lunes a viernes. El resto es un social hours. Se pagan a 1.5 el costo de la hora cuando es un social hours. Para darte una idea, Ujú, como residente, yo tengo, tengo rotas de 7 semanas. En esas 7 semanas yo voy a tener 8 turnos de noche y ujú, 8 turnos largos de día. Ahora, cuando yo digo de turnos, estoy hablando de jornadas laborales de 12 horas. No hacer 24 horas. Siempre son 12 horas. Entonces, por ejemplo, en esas 7 semanas, yo voy a tener una semana donde voy a trabajar de lunes a jueves, las 4 noches seguidas, 12 horas. Entro a las 8 de la noche y salgo a las 8 de la mañana, me voy a dormir, regreso a las 8 de la noche y así durante 4 días. Y regreso hasta el lunes de la próxima semana a continuar mi jornada normal de lunes a viernes. También voy a tener un fin de semana donde voy a tener el jueves libre, lunes, martes, miércoles, día normal de 8 horas, jueves libre, viernes 8 de la noche, 8 de la mañana, sábado y domingo lo mismo, libre lunes y martes y regresar miércoles, jueves y viernes. ujú, Luego, dentro de esas 7 semanas voy a tener 2 semanas donde voy a tener días largos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a jueves, con viernes en adelante libre, o viernes, sábado y domingo con jueves y lunes libre. Entonces, si te fijas, al final lo que hacen es que vas a trabajar 48 horas a la semana. Entonces, cuando te calculan al mes, aunque hayas hecho turnos de noche, una semana estés 48, ponele. Otra semana estés 50. Pero al calcularlas entre todos los días del mes, te van a salir que trabajaste 48 horas cada semana, máximo. Entonces, ujú. para darte una idea, en un año, ponele que yo hago turnos de noche, tal vez algunos 15, 20, Ok. tal vez. Turnos largos, tal vez algunos lo mismo. Entonces, está más de 40 días de turno de todo un año, lo cual Ujú, y soy jornadas de 2 horas, para darte una idea. ujú. Vale. En relación al tiempo que pasa entre que inicias el proceso para hacer lo que es la equivalencia y todos los exámenes, hasta que ya obtienes todo, ¿cuánto tiempo se tarda, ¿no? Se puede tardar. Y otra pregunta que me han comentado, este proceso que has comentado en relación a lo que es la equivalencia y exámenes y todo, es el mismo proceso que se hace para enfermería. La segunda, sí, es muy similar. De hecho, para todas las áreas de salud es casi lo mismo. Porque son Enfermería, haces profesiones examen de reguladas, inglés. entran dentro del mismo. ¿Perdón? Perdona, es que te interrumpí. Entra dentro del mismo como profesión regulada. Sí, Por eso es el mismo exactamente lo proceso. mismo. Por ejemplo, enfermería haces lo mismo. Haces un examen de inglés, haces un examen de teórico y haces un examen práctico.
Ujú, Mismo. Odontología, lo mismo, un examen de inglés, un examen teórico, un examen práctico. Y hay colegios profesionales para cada uno y ellos tienen sus procesos. De hecho, si no me conocen, tengo un blog, lo pueden ver en mis redes sociales y ahí está cómo hacer la parte de odontología, cómo hacer la parte de enfermería y cómo hacer para otras áreas de la salud. Y ahí están los enlaces, todo les puede servir. Ahora, ujú. en medicina, específicamente, cuando yo vine la primera vez, era la primera vez que, pues, yo no sabía cómo hacer el proceso. Y no conocía ningún otro hondureño y la información para latinoamericanos era inexistente prácticamente. Yo me tardé aproximadamente desde que empecé hasta que obtuve mi licencia 9 meses. Ujú. ¿Ok? Desde que yo empecé, desde el primer examen de inglés hasta el examen, hasta la licencia, 9 meses. Junio de 2018 a marzo del 2019 fue prácticamente mi licencia. Ahora, para obtener trabajo posterior a eso me tardé 5 meses. Ya estaba en Reino Unido en octubre del 2019 trabajando, empezando en junio del 2018. Para darte una idea, ya trabajando, ya lo demás de la especialidad, apliqué en noviembre y el 2020 comencé. Cuando aprendí cómo era el proceso y lo empezamos a hacer con otros colegas hondureños, empezamos a cortar el proceso. Ahora lo puedes hacer, tengo un colega que lo hizo en un año todo, desde que empezó hasta que entró a trabajar y entró a la especialidad. Para Muy darte una bien. idea, rápido. ¿Qué pasó durante la pandemia? Ahí es donde todo lastimosamente se dilató bastante, porque el cupo para PLAP 1 se dilató hasta un año de la Ujú. espera. Y ahí fue donde fue el problema. Porque cuando yo empecé, pre-pandemia, vos puedes hacer el examen en junio y buquear para septiembre el PLAP 1, para darte una idea. Habían siempre cupos disponibles. Mm. Actualmente lo que hace mucha gente es que hace el examen de inglés y está esperando que alguien cancele el PLAP 1 para meterse. Y está estudiando mientras tanto. Pero a pesar de eso, durante la pandemia mucha gente logró hacer el proceso y ponerle que se están tratando para llegar a trabajar 1 año y medio, hasta 2 Mm. Ujú. aproximadamente. Por ese año de pandemia que tenés que esperar. Claro, que todo se retrasó. Ujú. Y más o menos una enfermera o un enfermero, ¿cuánto pudiera ganar? O sea, el tipo de trabajo, ¿conoces un poco en relación a enfermería? Por ejemplo, jornadas laborales, horarios y más o menos una media de salarios, de remuneración. Las enfermeras trabajan 36 horas a la semana. Así son sus contratos. Es decir, que ellas hacen jornadas de 12 horas. No hacen Ujú, jornadas de 8. Ellas entran a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o 8 de la noche a las 8 de la mañana. Nunca trabajan más de 12 horas, más de 13,5 horas seguidas por ley en Reino Unido. El salario, ponele que una enfermera que está trabajando 36 horas a la semana equivale a 3 días de turno, de ujú, 7 días. ¿Y qué es lo que hacen las enfermeras? Agarran un cuarto o quinto día de extra para dar ujú, como ese extra de dinero. El salario anda aproximadamente como las 2.000, 1.800 a 2.000 libras post todos los taxes. Y le puede añadir un poquito más cuando haces extras. Y lo mismo pasa en medicina. O sea, por ejemplo, vos puedes hacer extras cuando querás. Si tienes tiempo libre o quieres cambiar tus turnos y te ofrecen, vos puedes hacer turnos extras y hasta negociar a cuánto te pueden pagar la hora. mm. Entonces, pueden pagarte desde 30 libras la hora hasta 100 libras la hora. Ya después de los taxes te viene saliendo como la mitad, pero igual es bastante. Para darte una idea. En general, más o menos, ¿cuántos días de vacaciones puede tener un médico o enfermería? El NHS, como es público, Ujú, tiene ya establecidas las leyes y tienes 28 días al año que puedes tener vacaciones pagadas. O sea, que ujú, vos pedís tus vacaciones y te vas. Y a medida ujú, van pasando los años, después de 5 años tenés 32 y así sucesivamente, vas aumentando con la antigüedad. La ventaja es que no trabajas los fines de semana, a menos de que tengas turnos. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Combina entre los fines de semana libre, los posturnos y mete vacaciones y se va 2 semanas a su país, por ejemplo. Es lo que hago yo, para darte una idea. Incluso puedes ujú. hacerlo por más tiempo, pero puedes cambiar turnos también con tus colegas, o sea, hay muchas maneras, para darte una idea. Vale. Me preguntan, te preguntan, ¿qué tan competitivo es conseguir una plaza de especialidad? Más o menos cuántas plazas
O sea, me dijiste que había un concurso nacional, ¿no? Pero aparte hay que hacer otro concurso por hospital o es ya después de este nacional, ¿cómo hacen para escoger la plaza de, ¿no? El CUP, no, la vacante, ¿no? De esa especialidad. Bueno, el proceso de especialidad es nacional. Entonces, Ujú, hay una convocatoria nacional, hay requisitos y criterios nacionales. Todo el proceso está estandarizado de cuando aplicas, cuando te eligen, cuando vas a la entrevista y el proceso de elección de las plazas. ¿Cómo funciona? Todas las especialidades, si ustedes se meten en línea y ponen ah, medicina interna, Internal Medicine Training UK, Application Scoring, para darles una idea, que es los puntos que vas a obtener en base a tu CV ujú, en el proceso de aplicación inicial. Y ahí te dice, por ejemplo, si tenés investigación científica, te dan tantos puntos. Si tenés docencia, te dan tantos puntos. Si tenés liderazgo, te dan tantos puntos. Si tenés posgrado, tantos puntos. Y así sucesivamente. Ya está establecido qué es lo que tenés. Esa ventaja, lo que te da eso es una ventaja porque sabes qué es lo que piden. Entonces lo único que tenés que hacer es trabajar en tu CV para tener lo que ellos piden. Punto. Ahí no hay como agenda secreta, no hay nada por el estilo. Aplicas y lo haces en línea. Era un formulario y aplicas a todas las especialidades que vos quieras. Una vez que vos mandas eso, te van a dar un puntaje. Por ejemplo, los 50 puntos disponibles para la application de tu CV, obtuviste 40. Bueno, tenés 40. Y en base a esos puntajes, lo que hacen ellos es que hacen como una curva, por así decirlo. Es decir, bueno, van a entrar, o un cutoff, pues, van a entrar, hay 50 cupos de entrevista, por darte una idea. Aunque hayan 25 plazas, siempre van a entrevistar un número mayor. Y vamos a llamar a los 50 mejores. ujú, Llaman a los 50 mejores a entrevista. La entrevista como tal está estructurada, es decir, tenés una estación donde hablas de tu CV, una estación donde te ponen un caso clínico y quieren ver tu razonamiento clínico, cómo lo manejas, una estación donde te ponen una estación ética, eso más que todo para las estaciones, para las especialidades cuando empezás, o sea, medicina interna. Para las subespecialidades le añaden dos estaciones más que son específicas de casos clínicos de esa especialidad o cualquier otra cosa de ética. ujú. Una vez que haces eso, hay una tabla de evaluación. Ellos te dan retroalimentación de tu rendimiento en la entrevista y te dan otro puntaje. Estos dos puntajes se unen y te dan un ranking nacional. Entonces, durante el proceso de ranking, te abre una sección en la plataforma donde puedes poner tus preferencias de lugares. Es decir, vos venís y decís, bueno, yo quiero, mis primeras 10 opciones van a ser en Manchester. Mis siguientes 10 opciones van a ser en Leeds. Las siguientes 10 en Cambridge. Así vas hasta que pones todas las opciones, todas las plazas disponibles en base a tu ranking, en base a tu preferencia. Luego, el proceso de ofertas, el sistema empieza a emparejar en base al ranking las opciones. Por ejemplo, si tu ranking te da para tu primera opción, te da tu primera opción. Pero ¿qué tal que alguien que tiene mejor ranking que vos puso de primera opción esa también? Entonces te van a dar tu segunda opción. Y así Ujú. sucesivamente hasta que te emparejen con una opción que nadie que tenga más ranking que vos la haya pedido y que vos la hayas puesto en tu lista de ranking. Después de eso, te mandan la oferta y te dicen, ¿la quieres o no la quieres? Vos podés elegir agarrarla de un solo o podés decir, voy a esperar a ver si sale una mejor opción, porque a veces la gente las rechaza. Entonces te da opción de subir con tu ranking a una preferencia mejor de las que has puesto. Y una vez que pasa esto, ya te mandan una oferta de trabajo, empieza todo el proceso y hacen los pre-employment checks. Ahí ocupas tus referencias personales, las contactan y les preguntan si estás bien, no estás loco, lo básico. Y de ahí empezás el proceso de visado y empezás tu residencia. O sea, competitiva, competitiva, no es que son competitivas eh, porque ya está establecido lo que tenés que hacer, pero sí Ujú, son competitivas por el número de plazas disponibles. ujú, Entonces, por ejemplo, para darte una idea, Dermato tiene 40 plazas al año en todo Reino Unido. Medicina interna tiene 1.500 aproximadamente al año y aplican como 3.000 personas, 4.000 personas. Cirugía tiene como 400 al año y aplican como 2.000 personas.
Cardiología tiene como 100 al año y aplican como 1.500 personas. Entonces, la competitividad viene en eso, en la cantidad de personas que aplican por cada una. Y el problema es que no sabes qué trae el otro aplicante en su CV. Mm. Entonces, pero la ventaja es que vos ya sabes cómo magnificar tus puntos, pues. O sea, Mm. ya sabes que el mayor puntaje que dan en investigación son 8 y tienes una publicación en PubMed. Bueno, hay que publicar en PubMed, ¿me entiendes? Entonces, puedes hacer un plan para poder quedar. Bueno, eso está muy bien, estos tips, porque así pues el que quiera irse para allá pues se prepara y te puede incluso pedir asesorías, ¿no? Porque tú también haces asesorías, aparte tienes la página web donde compartes información, tienes tu canal de YouTube donde también compartes muchísima información. Todo esto está muy bien para las personas, ¿no? Em, en relación por ejemplo, si ya vienes como especialista, ¿no? Y no quieres hacer la residencia, una vez que ya has pasado todos estos exámenes que me comentaste, para entrar, para optar a una especialidad, o sea, a una oferta laboral de la especialidad que ya traes, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿puedes postularte directamente hay empresas que te ayudan a encontrar el trabajo? ¿Cómo funciona un poco eso? El proceso es exactamente el mismo, como cuando venís de general a como cuando venís de especialista. La diferencia es que, digamos que sos médico internista en tu país, o Ujú. sos nefrólogo, lo que sea que seas. Primero, lo primero que tenés que preguntarte es si tu especialidad es homóloga en tiempo, en metodología y en contenido a una de Reino Unido. ¿Ok? Mm. Porque, por ejemplo, para darte una idea, para ser cardiólogo en Reino Unido te toma aproximadamente 8 a 9 años, porque haces 3 años de medicina interna más 5 a 6 años de cardiología. La ventaja es que salís como sub. O sea, haces medicina interna, haces como 2 años de cardiología general, después haces cardiología más específica, después haces una sub en tu área que vos querás. Si tú sos cardiólogo y, por ejemplo, hiciste 5 años corridos en algunos países, no haces interno, sino que haces un año de interno y después entras a cardiología en solo. Entonces, en tiempo te quedas corto. Mm. Eso por un lado. La segunda es en cuanto a metodología, que se utiliza bastante en los portafolios. Ujú. Entonces, ahí está toda la evidencia, todo lo que has hecho en tu residencia, desde discusiones de casos, presentaciones, procedimientos, etcétera. Todo. Y si no tenés esa evidencia, es bien difícil decir, no, yo sé hacer esto. Porque aquí Claro. así funciona. Si vos lo hiciste, hay evidencia que lo hiciste y en base a eso puedes seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Hay varias vías. La vía uno común es hacer PLAB y de ahí, en base a tu experiencia clínica, conseguir un trabajo de registrar. Registrar es R3 a R8. Alguien que esté en la subespecialidad en entrenamiento. ¿Ok? Mm. Tiene más responsabilidad, etcétera. Y de a poco ir escalando y demostrando con evidencia, etcétera, que tiene las competencias y hacer, ya sea a través del BMC, hay una vía que se llama CISAR, que es prácticamente, eh, esa sí es una homologación como tal, pero te piden toda la evidencia habido y por haber que necesitas de tu posgrado, que diga que sabes hacer esto y lo otro, y Ujú. aún así eso tarda, no es imposible, pero tarda mucho tiempo, ¿ok? Y a veces, y en la mayoría de los casos, denota que no es homóloga, por lo que te decía, por el tiempo y todo eso. Pero mucha gente lo hace, y lo que hace es que está trabajando a ese nivel de registrar y va acumulando la evidencia que le falta. Por ejemplo, no tenía un Ujú. portafolio de procedimientos, pues lo está haciendo. Y, y Ah, lo ok. va, y lo va sumando a su aplicación en GMC para darte una idea. Y Ujú. eventualmente GMC dice, sí, en base a la evidencia que nos dio de su pregrado, posgrado, y en base a la evidencia que ha ido recolectando, usted tiene las competencias similares, equivalentes a un subespecialista de esta área. Y al GMC lo cataloga como subespecialista y ya lo ascienden a subespecialista y usted ya puede aplicar como subespecialista en cualquier hospital o en su propio hospital lo pueden ascender. La otra vía es no hacer la vía del Caesar como tal, sino Mm. que empezar a trabajar de registrar y pasó bastante durante la pandemia y pasaba antes incluso.
que los hospitales por necesidad y por falta de subespecialistas te ascienden a subespecialista. Ujú. Digamos que has sido registrar por 10 años y tienen bastante experiencia. Entonces el hospital decide elevarte a un subespecialista. Y pasa bastante en medicina interna, más que todo. En cirugía no tanto. En los especiales con procedimientos no pasa tanto. Más que todo en las clínicas, netamente clínicas. Y te convertís en sub. Esa es la otra vía. De ahí la tercera vía, que es la que hace mucha otra gente cuando dice, pero es que quiero entrar al sistema. Porque quieras o no, aunque te reconozcan como subespecialista, no va a ser lo mismo de que hayas pasado por todo el proceso. Mm. Y yo lo veo bastante en los subespecialistas que han sido ascendidos comparado a los que han sido entrenados. Y la diferencia se nota Mm. bastante. Las competencias no son las mismas. Hay un nivel de calidad bastante distinto. Pero independientemente es una vía, pues, porque al final lo que vos querés es llegar a ese punto y estar tranquilo y ganar bien y estudiar. Y ejercer tu especialidad. La otra vía, y lo que hace mucha gente es, por ejemplo, hizo medicina interna, Mm. nada más. No ha hecho una subespecialidad todavía. O hizo cirugía general y nada más y no ha hecho una subespecialidad. Eh, Hace los exámenes del Royal College, obtiene su licencia y empieza a trabajar de registrar. Y durante un año habla con su supervisor clínico y le dice, yo necesito que usted me firme una constancia que diga que yo ya tengo las competencias equivalentes a alguien que hizo los 2 o 3 años de medicina interna de cirugía en Reino Unido. Y con esas dos, con el examen del college y con la constancia de las competencias de core training o de IMT training, usted aplica la SUP y entra al sistema ya de SUP y se gradúa como su especialista en los años que tenga. Esas son las vías. Yo en lo personal le recomiendo que si ya tiene la especialidad, mejor haga el proceso ahorita a que lo intente hacer de su especialista. No es imposible, pero es más complejo. He conocido muy pocas personas que lo han hecho. De Latinoamérica no he conocido a nadie. Mm. Eh, He conocido más que todo gente como de India o de Pakistán que lo ha logrado, Mm. pero muy difícil, es bien complejo. No es imposible, pero es muy difícil. Mm. Pues imagínate, eres experto en todo, todas las vías y las maneras de hacer el proceso allí. Em, pues no sé si, ¿qué tal ha sido, o sea, cómo ves tú la cultura, cómo es la adaptación, la integración? Pues le voy a ser honesto y puede que yo tenga un poquito de sesgo, pero es porque trabajo acá, así que tómenlo con cuidado lo que voy a decir. Eh, Creo que el sistema, el NHS como tal, está acostumbrado a ser un sistema multicultural. ¿A qué me refiero? El sistema de salud como tal, ponerle que el 80% de las enfermeras son internacionales, para darte una idea. O sea, vos vas a una sala y hay uno o dos que son nacionales, de todo el personal que está ahí, de todo el mundo es internacional. En los médicos, para darte una idea, hay aproximadamente 250.000 médicos registrados en Reino Unido y de esos casi 100.000 son internacionales, para darte una idea. Entonces, vos vas a un hospital y son multiculturales, gente de todo el mundo. Entonces, ese proceso de adaptación es súper fácil porque vos vas a llegar y vas a ver caras conocidas. Latinos no hay muchos, ojo, latinos no hay muchos. Yo me encontré un mexicano, por ejemplo, en un hospital, a veces me encuentro un colombiano, pero no es como decir hay 10 latinos en ese hospital. Porque no vemos muchos, o sea, son poquitos latinos que han emigrado a Reino Unido. Eh, pero es multicultural. Entonces, no existen muchos problemas de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Racismo dentro del sistema. Es contado el evento que sucede. De parte de los pacientes, igual, pasa, pero pasa muy poco, porque la población está acostumbrada a que el NHS es multicultural. O sea, vos vas a la emergencia y ahí el 90% es de otro país. O Mm. sea, para que tengan una idea. Ahora, el trato ya en el proceso de formación, por ejemplo, los residentes superiores, los subespecialistas, el 95% te puedo decir, son respetuosos, no te bulean, no te tratan mal. Siempre hay
como en todos lados, hay personas que se salen de la norma, pero la norma aquí es que no existe el bullying, que no haya maltrato, que no haya explotación y nada por el estilo. Pero de nuevo, puede que yo tenga un poco de sesgo porque mi experiencia ha sido muy buena durante todos mis 3 años acá. Nunca he tenido problemas con nadie y si he tenido algún tipo de discusión han sido cosas que se han resuelto de manera civilizada. En ningún momento ha habido que me han dejado guardado, en ningún momento me han insultado, tratado mal o hecho ver de menos, nunca jamás. De hecho, todo lo contrario. Me han dado oportunidad para crecer, me han motivado a formar parte de proyectos, tengo mentores, tengo supervisores clínicos, académicos, o sea, no me puedo quejar. Entonces, pues digo, puede que haya sesgos, o sea, que no te puedo decir, pero en lo personal creo que es un lugar muy bonito para trabajar. Eh, y también depende mucho de lo que vos querás. Si vos querés dinero, si lo que vos buscas es dinero, Europa no es el lugar al que tenés que ir. Tenés que ir a Estados Unidos, por ejemplo, porque ya puedes montar una privada y hacer mucho dinero. Pero si lo que querés es medicina social, medicina centrada en el paciente, con ambientes académicos muy bonitos, creo que Europa y Reino Unido específicamente son lugares donde lo vas a disfrutar. Y además el balance vida-trabajo, porque yo Calidad de trabajo, como te vida. digo, 48 horas a la semana y hago todo lo que antes tal vez hacía con un limitado tiempo, pero lo hago con tiempo de sobra. Y pues gimnasio, salgo, voy al cine, hago YouTube un poco, hago blogs, etcétera. O sea, y te da tiempo, pues. Eh, Cosas que no haría en Latinoamérica jamás. Pues bueno, una última pregunta y ya nos vamos despidiendo. ¿En cuánto tiempo, al estar trabajando con visa, se puede aplicar a la residencia o ciudadanía en el Reino Unido? Son 5 años. A los 5 años tú aplicas a ILR, le dicen ellos, que es Intermediate algo Leave to Remain, pero es la residencia. Y a los 9 meses post eso, o al año, puedes aplicar el pasaporte británico. Ya una vez que haces eso, no tenés problema para estar aplicando visas y todo se vuelve un poco más. Bueno, la verdad es ser honesto, el proceso de aplicación a veces es bien sencillo, o sea, es bien fácil. Una vez que tienes la oferta de trabajo, es solo de ir a que te tomen las huellas a un consulado, lo que sea, y ya se acabó, ya te dan la visa. No hay entrevista ni nada. Entonces, pero igual, facilita las cosas. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Gianluca, por este live, a todos los que se han conectado, que han estado allí escuchando toda la información que has aportado, que es muchísima y que súper valiosa también. Eh, Agradecerte por compartir todo esto y bueno, y a todos los que están. Y eso, recuerden que Gianluca tiene su canal de YouTube, tiene también su página web, pueden visitar sus redes y bueno, allí encontrarán, bueno, ya ven, si la explicación en vivo ha sido excelente en todo lo que él tiene compartido para ustedes, pues es también muy valioso. Y bueno, si tienen dudas y quieren una asesoría, pues consultarle, porque ya ven que vamos, es experto. Pues, pues muchísimas gracias, Gianluca, a ti y a todos los que han estado aquí. Y pues nada, nos vemos creo que el fin de semana que viene tengo un webinar para enfermería, para explicar un poco cómo es el proceso de equivalencia o reconocimiento de los títulos. Y bueno, ya estaré compartiendo también mucha información en relación bueno, a Bélgica y a otros países. He podido concretar, antes de cerrar el live, he podido concretar con un abogado que nos va a compartir información en relación a cómo llegar a España y que muchas personas, muchos seguidores que tengo vienen de Latinoamérica y bueno, siempre no es una pregunta típica. Y cómo llegar también a Bélgica, entonces pues atentos por allí que se vienen contenidos también también de valor. Pues muchísimas gracias a todos y pues nada, gracias Gianluca. Si quieres ¿No? despedirte tú también, te dejo. Sí, no, gracias, gracias. Me pueden encontrar en YouTube, en redes sociales, hay un blog. Si necesitan asesoría,
no cobro ni nada por el estilo, pero como mucha gente me escribe, a veces me tarda un poquito, pero con todo el gusto del mundo les puedo ayudar. Hay un grupo de Telegram donde hay aproximadamente 3.000 médicos de Latinoamérica que están en proceso de aplicar. Unos ya empezando a trabajar, otros en Plap 2, Plap 1, etcétera. Y la idea es que se apoyen, ¿ok? Dejen de ser egoístas, apóyense, ayúdense, que entre todos salimos adelante y encontramos nuevos horizontes. Así es. Importante, si se van de su país, esto solo es un consejo que les doy, no se olviden de su país, jóvenes. Siempre acuérdense, ayuden a sus colegas que vienen de su país a que hagan el salto donde sea que vayan, y Sí. ayuden en lo que puedan, porque quieras o no es una oportunidad que a veces logramos Mm. y tenemos que reconocer que nuestro país nos ayudó bastante. Yo, por ejemplo, me Ujú. gradué de una universidad pública, entonces le debo a mi país mucho y trato Sí. en la manera posible de ayudar. Así que muchas gracias y pues tengan un bonito sábado, ¿no? Qué bonito, es verdad, todo lo que has dicho es cierto. Pues apoyarnos, así es. Pues que vaya muy bien y nada, hasta la próxima. Adiós.